Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de vuestra novela La Última Reina, novela de Carmen Gallardo, que estamos leyendo en esta oportunidad para dar eh, un poco de continuidad al resto de novelas de carácter real, mejor dicho, de la monarquía española, que a propósito de los últimos sucesos en torno a Leticia Ortiz y su marido, el rey de España, nos han hecho un poco conocer, sobre todo a quienes estamos un poco alejados de esa realidad, más detalles de lo que es la monarquía, la institución monárquica en España, cómo funciona y tal. ¿Vale? Estamos ahora en el capítulo número 12. Anteriormente hemos leído un capítulo que tiene que ver sobre todo con todo aquello que ha sucedido inmediatamente después de la muerte de Francisco Franco, la transición entre el periodo de dictadura encabezado por Franco y la convocatoria de elecciones, del intento de golpe de Estado que ocurrió también, y cómo es que Juan Carlos I reaccionó frente a esa situación, conociendo además los antecedentes de los padres o de los parientes de Sofía que perdieron su trono precisamente en sendos golpes de Estado allá en Grecia. Así que ahora vamos a continuar con este nuevo capítulo que se llama El Santo, y vamos a ver por qué se llama El Santo. El Santo, ambientado sobre todo en Campo del Moro en junio de 1981. Campo del Moro, yo he estado ahí, en Madrid. Un lugar muy bonito, muy fotografiable, súper turístico. En estos días debe hacer algo de frío y debe estar medio lluvioso porque estamos en febrero, pero cuando es verano es especialmente bonito. En realidad es bonito en todas las estaciones, en todos los días del año. Bien, empecemos entonces con la lectura. Una vez más se enfrentaba al espejo, quizá el objeto más singular de la estancia. Nunca fue una esteta, ni una mujer volcada en las tareas del hogar. Sus intereses iban por derroteros diferentes, culturales, sociales, políticos o filosóficos, e incluso mágicos. La música la acompañaba una vez más en sus reflexiones íntimas. Esa tarde sonaba de fondo el concierto número 6 de Bach, una de sus melodías favoritas. La música espiritual del compositor barroco envolvía el cuarto, pero ella no lograba evadirse, volar al ritmo de los acordes algo sombríos del último de los conciertos de Brandenburgo creados por el gran maestro. Fue su padre quien le enseñó a disfrutar de la música de Bach, y ahora su hija Cristina recogía las enseñanzas musicales y el amor por los clásicos. Como en los relojes acompasados de los grandes palacios, la melodía se repetía en varias salas de la casa, también en el jardín junto a la piscina. Era una tarde de luz brillante, calurosa. Se preparaba para acudir a la fiesta de San Juan organizada para celebrar la onomástica de Juanito. ¿Cómo imaginar esa tarde de verano, con un marido ensalzado por los españoles y los gobiernos del mundo, que 33 años después, otra tarde de junio, le vería refrendar el último día de su reinado desde el bochorno de haber defraudado a los que ahora le aplaudían? Un final que haría de ella la última reina de sangre azul, la última de una estirpe de reinas, bisnieta, nieta, hija, sobrina, hermana de reyes, madre de rey, una reina consorte emparentada con varias casas reales de Europa, salvaguarda de las tradiciones de los antepasados, conocedora de la razón última de una institución en decadencia, capaz de subsistir
desde la idealización generando la ilusión de un mundo irreal, el mundo de los sueños. Así vivían desde febrero, cuando Juanito desarticuló el complot de los militares. Vivían un sueño. Lograban consolidar su proyecto de restauración de la monarquía. Los españoles olvidaron sus dudas acerca de la institución. Juan Carlos I se había convertido en el gran defensor de la democracia, la Constitución y la libertad. Si no hubiera existido el golpe, habría que haberlo inventado. Fue la conclusión de Jorge Miquel, director del Instituto Gallup, la empresa de encuestas de opinión pública que asesoraba a la jefatura del Estado. Antes del 23 de febrero de 1981, la monarquía no era aceptada por la mayoría de los españoles y casi el 40% pedía la celebración de un referéndum. Después del golpe de Estado fallido, se disparó la popularidad del rey y de la monarquía. Eso les decían los datos de Jorge Miquel. El golpe había fracasado y el relato destacaba que había sido el rey con su teléfono el que había ido convenciendo, uno a los capitanes generales de las diferentes regiones militares para que no se sumaran al vodevil del teniente coronel Tejero. Y los militares le obedecieron. Y la sociedad civil se lo agradeció y el rey se convirtió en un héroe nacional e internacional. Cualquier atisbo de desconfianza acerca de su participación previa quedó sofocado bajo montañas de papel, alabando su actuación. Ya no habría dudas sobre su reinado. La monarquía había dado un paso gigante para asentarse en la sociedad española. El prestigio de Juan Carlos I cotizó al alza en el panorama internacional, no solo por facilitar la democratización de España, tras una dictadura de 40 años, alejada del entorno europeo, sino por haber defendido el orden constitucional en la larga noche de los teléfonos. La imagen del guardia civil, de opereta, sometido al gobierno y a los representantes de los ciudadanos, pistola en mano, había dado la vuelta al mundo varias veces. La imagen de una España del siglo XIX. Y fue así que la trastienda del golpe nunca se abrió. Hasta tal punto interiorizó el rey la nueva realidad que empezó a olvidar los pactos y el proyecto forjado en equipo junto a su mujer. Comenzaba un tiempo nuevo, propicio, para dejarse seducir por el halago fácil. Determinó que había sido su gran victoria. Olvidó un detalle que la reina comenzaría a recriminarle. La corona se defiende cada día, nunca es para siempre. No era un latiguillo, hablaba por experiencia propia. El exilio de Sudáfrica, el vaivén de los reyes griegos. Pero resultó una prédica en el desierto. Adagio ma non tanto, lentamente pero no demasiado. En unas horas se abrirían por primera vez los jardines del campo del Moro para celebrar el santo del rey. Recordaba casi con nostalgia, cada vez la atenazaba más a menudo tal sentimiento, las recepciones vividas de niña en Tatoy. La onomástica del rey Pablo era una de las grandes citas de la familia real que concedía más importancia a la festividad religiosa que al aniversario del nacimiento. Y así fue también tras su boda. Desde el primer año del reinado, el día de San Juan, organizaban una gran recepción en el interior del Palacio Real. Duró 5 años. Hasta esa tarde del 24 de junio de 1981, que recibirían a más de 2.000 invitados al aire libre. Acudían los notables de la sociedad española, artistas, políticos, jerarquía eclesiástica, cuerpo diplomático, cargos militares y civiles de la administración del Estado, banqueros, aristócratas, representantes de la cultura, científicos, millonarias y millonarios, toreros y deportistas, la princesa Irene, la familia del rey y la familia real. Un besamanos interminable. Para la primera cita en el campo del Moro había elegido un traje blanco, uno de sus colores favoritos, un vestido largo, con varios volantes plisados en falda y mangas que apenas llegaban al codo.
Destacaba el bordado superior de ramas y hojas de colores: verde, negro, naranja y amarillo, los mismos tonos de sus joyas. Para esa celebración solía ser discreta con la elección de las alhajas. Nunca exhibió alguna de las espectaculares piezas de la corona. Sentía cierto resquemor ante el festejo. No era una novata. De hecho, las conmemoraciones no le impresionaban. Llevaba muchas horas de vuelo. Pero esa tarde era distinto. No solo estrenaba espacio. Esa tarde, su marido recibiría a los invitados con el brazo izquierdo escayolado. No lograba quitarse de la cabeza la imagen y el susto de 2 días atrás, cuando le avisaron del golpe sufrido por el rey al atravesar la cristalera de entrada a la piscina. Acudió con rapidez y encontró un panorama desolador. Juanito ensangrentado, intentando quitar cristales de su cuerpo. Ni siquiera cambiaron sus ropas. Tan solo con bañador y cubierto por un albornoz, le trasladaron hasta el hospital de la Cruz Roja. Fue su mano y su voz incluso intentó colarse en el quirófano. Los estudios de periocultura en la Escuela de Enfermería de Grecia, donde se formó al finalizar los estudios en el internado de Salem, no convencieron a los médicos para permitir su presencia durante la operación. La reina no quería dejarle solo un minuto, pero hubo de esperar en una sala contigua durante las 2 horas y cuarto que duró la intervención quirúrgica. El cristal había cortado el nervio radial del antebrazo izquierdo. «Quiero ver a las infantas antes de salir», solicitó a Paulina, una de sus doncellas. Daría el último consejo a sus hijas. Elena iba a cumplir en diciembre 18 años y Cristina acababa de hacer 16. Desde niñas, cuando decidió vestirlas igual, ella y nadie más dirigía su educación. La reina era quien controlaba a sus amigos, mantenía a raya sus salidas y les indicaba qué ponerse en cada momento. Esa tarde Elena y Cristina no vestirían de largo para la recepción. Elena lo haría al año siguiente con un traje vaporoso de varios volantes y estampado ligero, que ya había llevado su madre, sin renovar su habitual peinado colegial, recogido a ambos lados de la melena. Fueron muchas las ocasiones en las que las hijas de la reina utilizarían sus trajes de fiesta. Elena y Cristina vivían en un círculo social muy restringido. Las infantas y el príncipe se relacionaban entre iguales. Los amigos pertenecían a familias conocidas. Los Alba, los príncipes búlgaros y otros destacados apellidos de la sociedad madrileña. Y de sangre como los primos griegos, los Gómez Acebo y Zurita o los Borbón dos Sicilias. Muchos años después, el príncipe Felipe, refiriéndose a una de las primas Borbón dos Sicilias, a las que la rumorología del reino había convertido en novia, planteaba sorprendido: «¿Cómo voy a casarme con ella, si es como mi hermana?». Era un primer aviso de los cambios que se cernían sobre los matrimonios reales. A las 8:30 de la tarde, la familia llegó al Campo del Moro. En el oeste madrileño sonaban los acordes de la Marcha Real, a cargo de la banda de música de la Guardia Civil, y retumbaban en el cielo las 21 salvas de ordenanza. Miró de reojo a su familia. Estaba atractivo el rey con el uniforme de verano de gala de capitán general del Ejército de Tierra. El brazo izquierdo en cabestrillo, y las marcas de cristal en su mano y rostro no le restaban apostura. ¡Qué hábil era! Siempre admiró su capacidad de engatusar y conquistar al interlocutor con tanto desparpajo. Juanito hizo de la necesidad virtud y no dejó de sonreír y bromear sobre el incidente que pudo costarle la vida. «No os preocupéis, tengo 7 vidas», como los gatos, iba diciendo casi uno a sus invitados. Tras el besamanos comenzó la fiesta. Música, charlas, corrillos y los paseos por los jardines que hasta el año 1978 solo disfrutaba la familia real. El cóctel lo servía José Luis Solaguren, el tabernero de Amorebieta, que había hecho de su nombre, José Luis, la marca imprescindible en los actos sociales más notables.
Desde que llegó a Madrid en 1957, su local enseguida se convirtió en uno de los más famosos de la capital. Y así seguía el tabernero sirviendo al rey y al padre del rey. En esas citas se sabía observada. Las invitadas seguían con interés los detalles de su vestido, andares, gestos. Solo había una mirada que no conseguía atraer, la de su marido. Ajeno a un escote más pronunciado o a los brazos al aire que tan pocas veces exhibía. Había aprendido desde niña que el vestuario de una reina no ha de semejarse al de una artista. La riqueza, la opulencia, serían los destellos propios de la corona. El cuerpo de una reina no debía ser objeto de comentario, tampoco intuirse tras las sedas, lamés o muselinas. Los vestidos de una reina no habían de ocultar la majestad. Los vestidos de una reina no debían resaltar las formas y hechuras de la mujer, convertirla en objeto de deseo. Sofía había aprendido desde niña que el brillo de las telas de sus trajes no debía tener como objeto el halago fácil, evitar cualquier similitud con un desfile de artistas. Sus ropas siempre serían acordes al rigor o desenfado del acto que presidiera. Su presencia en cualquier acto le otorgaba valor. Era el respaldo de la corona. ¿Cómo iba a quedar este oculto tras el atuendo? Aprendió que siempre habría de ser respetuosa con el ambiente y la etiqueta y jamás contravenir el protocolo. Su madre también le había enseñado que sus trajes formaban parte del lenguaje. Por tanto, no habrían de desviarse del mensaje de la corona. Con su forma de vestir podría enviar mensajes y lanzar reconocimientos. Desde niña la había visto a Federica brillar en los palacios con sus faldas amplias y cuerpo entallado, como las figuras de los relojes de arena, ropas confeccionadas con encajes y brocados y que jamás hicieron sombra a la reina de Grecia. Con su marido brillando entre los invitados, preocupados por su accidente y felicitándole por haber salvado la democracia, ella ejercía de anfitriona sin quitar ojos a sus hijos. Qué guapo estaba Felipe. Cierto que solo era un adolescente de 13 años, pero sobresalía en el panorama patrio. Ese chico espigado y elegante, con el traje oscuro y corbata como el resto de los invitados. Le faltaban algunos años para vestir de uniforme como su padre. Sofía nunca mostró la soltura ni la capacidad de comunicación de Juanito. Él aún la sorprendía y en ocasiones seguía admirando esa capacidad de encandilar. Mientras ella se defendía de la timidez con una sonrisa incluso cándida. Quien no la conocía podía pensar que era engreimiento o altivez. Nadie la pillaría en un renuncio, ni una palabra de más, ni una de menos. No escaseaban los comentarios frívolos, pero esa tarde daba la sensación de que además del estado de salud de su marido, los asistentes centraban su interés en la ley aprobada 2 días antes por el Pleno del Congreso de los Diputados, la ley del divorcio. Fue refrendada por 162 votos a favor, frente a 128 en contra y 7 votos en blanco. Había pasado 45 años desde la derogación de la primera ley del divorcio española, la de 1932. España volvía a admitir, de forma legal, el fin de los matrimonios. No se trataba de un divorcio exprés, puesto que los interesados habrían de demostrar ante el juez que la reconciliación de la pareja era un imposible. Primero tendrían que estar 1 año separados judicialmente y para obtener el divorcio otro año más sin convivir. La aprobación de la ley estuvo envuelta en una gran polémica orquestada desde la jerarquía de la Iglesia e incluso desde ciertos sectores del partido de gobierno, la UCD. Sin embargo, ¿cuántos de los invitados a la celebración del santo de su majestad utilizarían después la ley recién aprobada? No le gustaba a la reina la ley del divorcio. El juramento matrimonial era de por vida, y en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Estaba convencida hasta la médula del deber de respetar ese juramento
ante Dios. Manu Gómez se encontraba en el corrillo de los fotógrafos que cubrían la tarde de San Juan mientras duraba la recepción y tras algunos minutos sacando imágenes del besamanos, debían olvidarse de las cámaras de fotos y no molestar a los invitados. Eso sí, también disfrutaban del cóctel servido por José Luis. Entre ellos había otro tema de discusión. Un asunto que preocupaba en muchos barrios de la capital y ciudades de España. El envenenamiento provocado por la venta ilegal de aceite de colza, que había generado una gran crisis sanitaria en el país. Apenas 2 meses antes, un paciente ingresado en un hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, murió durante el traslado a otro hospital. En un primer momento, el motivo de la muerte se vinculó a la llamada enfermedad del legionario. En apenas 2 semanas murieron 6 personas más y la enfermedad se extendió a otras provincias. La enfermedad del legionario se transformó en neumonía atípica. Solo 1 mes y medio más tarde, el pediatra Tabuenca Oliver, subdirector del Hospital del Niño Jesús de Madrid, encontró la causa de la enfermedad. Lo que está produciendo la epidemia es un envenenamiento por aceite de colza no apto para el consumo humano. Se trataba de una intoxicación generalizada por el consumo de aceite de colza adulterado y vendido a granel. Quedaba al descubierto el fraude de ciertas empresas en el procesado del aceite. Al mezclar varios componentes obtenían un producto adulterado para uso industrial. Sin embargo, se vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control para el consumo humano. El trabajo del doctor Tabuenca Oliver ayudó a detener la epidemia del síndrome tóxico que afectó a decenas de miles de personas y causó más de 2.000 muertos. El corrillo de fotógrafos se disolvió con rapidez cuando una persona de seguridad de los Reyes les avisó de que la familia abandonaría enseguida el recinto. Podían tomar las últimas imágenes de la tarde. Habían pasado un par de horas y aún había claridad en el cielo. Pronto sonaría el himno nacional y los Reyes y sus hijos se retirarían a su residencia en la Zarzuela. Años después, el rey declaraba al periodista Luis del Olmo: con la recepción del Palacio Real he intentado acercar a los españoles a la corona, y quiero que todos los sectores de la vida nacional estén representados. Los invitados irían aumentando a lo largo de la década y el santo del rey pasó a ser una gran pasarela entre jardines que, como una larga alfombra verde, comenzaba en la cara oeste del palacio y llegaba hasta las riberas del río Manzanares. Inalterable al paso del tiempo permanecía el pelo afro de Cayetana Alba, caminando con porte ducal y una sonrisa enorme junto a su esposo Jesús Aguirre. Y las folclóricas dándolo todo. En esas tardes de junio, algunas llegaron a pasear por el campo del Moro con maridos diferentes, primero del brazo de un aristócrata, después del de un político. Y en la hoguera de las vanidades llegó a pasar que unos se escondían de otras tras las fuentes de los tritones o la de las conchas, ajenos al valor de las piezas escultóricas llegadas desde otros palacios para delimitar la franja central de los jardines, ajenos al bosque diseñado por orden de Carlos III, donde plantaron secuoyas, tejos, el pino de Jerusalén o el viejo roble de 150 años, ajenos al pasado de los jardines por los que paseaban, levantados sobre los restos del ejército del caudillo Ali Ben Yusuf, que reposaban bajo sus pies, ajenos a la historia del propio Alcázar, sobre cuyas ruinas se levantaba el nuevo palacio. El santo del rey se convertiría en la pasarela de frivolidad, la cita imprescindible para poner de manifiesto el estatus social, convocatoria, por la que más de uno, eran minoría las mujeres que no asistían de acompañantes de sus maridos, se peleaban por figurar entre los invitados. Ese mundo superficial que tanto detestaba la reina de España, la corte que nunca quiso, parecía crecer año tras año. En cada una de las citas se iría percatando del despliegue de lujo y en contraste con su propio vestuario y el de sus hijas, siempre discretas, siempre comedidas, con atuendos que ignoraban las claves de moda que empezaban a imponerse en España. Porque desde comienzos de los años 80 existía un intento serio por modernizar las calles y los salones, otro ángulo de la modernidad que pretendía acabar con el letargo cultural y artístico del país.
Quizá la mejor representante de las nuevas tendencias de moda de España en aquellos encuentros de palacio fuese Carmen Romero, casada con el líder socialista Felipe González, que desde su primera aparición en el campo del Moro destacó por la innovación de sus estilismos. La reina seguía con comedimiento las tendencias de la moda. Se fijaba en creaciones de Pertegaz, Valentino u Óscar de la Renta, pero aportaba su toque personal para mantener las reglas de oro del vestir real. Los escasos escotes, palabra de honor utilizados en su juventud, se irían convirtiendo con el paso de los años en cuellos cuadrados. Los brazos iban a sucumbir bajo las mangas cerradas hasta el puño, excepcionalmente francesa o de gasa, y en cualquiera de los diseños siempre habría de evitar el realce del pecho, ni soñar con intuir su comienzo. Aunque se mantuvo fiel a sus gustos, tuvo en cuenta los consejos de algunas mujeres que conoció al llegar los socialistas al gobierno. Ocurrió con Concha Villalba, casada con el ministro del gabinete de Felipe González, Narcís Serra, y clienta de la diseñadora Margarita Nuez. Fue ella quien le acercó a la modista aragonesa afincada en Barcelona y a la que Sofía sería fiel durante muchos años. No solo es la autora de gran parte de los trajes de chaqueta reales, sino que Sofía la eligió en momentos especiales como la boda de su hija Cristina. Y aún más, Margarita Nuez firmó el vestido de satén con bordados a tono en el talle que vestía el lluvioso día de mayo, en el que llevaría a su hijo hasta el altar. Bajo esos cánones discurría el vestuario regio hasta que se vino abajo con la crisis matrimonial de Diana de Gales. Ella fue la primera. Seguirían sus pasos futuras princesas y reinas, entregadas a los brazos de las grandes firmas de moda. Diana entendió que con su apariencia lanzaba un mensaje y manipuló ese mensaje de manera brillante. Pero aún faltaba un mes para que Diana Spencer se convirtiera en la princesa de Gales tras su matrimonio con Carlos, heredero al trono de los Windsor. Quizás el paulatino deterioro de la gran cita social fuera la excusa para acabar con ella. A esa crisis se sumaba otra, la del matrimonio de Juan Carlos y Sofía, mayor que cualquier otra de las vividas en el pasado. La abultada agenda de 1992 fue el pretexto para su final, un final promovido por Sabino Fernández Campo. El teniente general había llegado a la zarzuela en octubre de 1977 como secretario general de la Casa del Rey. 13 años más tarde fue nombrado jefe de la Casa de Su Majestad. Desde su designación, mantuvo una protección especial hacia la reina. Quizá sentía la obligación de proporcionarle consuelo. Quizá actuó impulsado por un sentimiento paternal. Tras el papel fundamental para detener el golpe del 23F, Sabino fue también el hombre pausado, clarividente, que aconsejaba a la reina como lo haría un padre sin tomarse licencias de más. Fue casi por casualidad, o por angustia, o por necesidad de una mano amiga entre tanto olvido. Una tarde, tras comer sola en la zarzuela, después de una fuerte discusión con su marido, llamó al despacho de Sabino. Señora, no tenía fuerzas para hablar. Solo le miró con los ojos anegados en lágrimas. Señora, por favor, siéntese. Buscó cobijo en uno de los sillones del despacho y se vino abajo. Las reinas no lloran, pero en ese instante no era la reina. Era una mujer rota de dolor por la incomprensión, por la falta de cariño, por tanto desamor. No fue explícita en detalles, solo le hizo una pregunta para la que el general no tenía respuesta. Sabino, ¿por qué no me quiere? Fueron muchas tardes, demasiados los momentos a lo largo de los años en los que la reina Sofía buscó el consuelo del secretario general de la casa. Sus hijos serían testigos mudos de demasiados desencuentros familiares. Su hermana aún no se había instalado definitivamente en la zarzuela junto a ella. Las humillaciones, las traiciones iban haciendo mella. Era una mujer fuerte, disciplinada, dura, preparada para afrontar situaciones difíciles, pero nadie la había educado para aceptar la crudeza del desamor.
La ingenuidad no era obstáculo para comprender las claves de las bodas reales, cuál era la política seguida por las familias reales sobre los matrimonios. Quizá su enlace no había sido fruto del amor romántico y un arrebato de pasión, pero quería a su marido. Había aprendido a querer a Juanito con sinceridad. No podía evitar mirar una y otra vez al pasado, hacia la estampa familiar de Tatoy. Veía al rey Pablo, el marido solícito y amoroso. Se estremecía al recordar las charlas, las comidas familiares. Ahora, vagaba entre los salones, caminaba sola por los jardines de la zarzuela, y solo hallaba la caricia de sus perros y los brazos de su hijo. No debía hacerle partícipe de su dolor. No podría perdonarse semejante error, pero no logró evitar que advirtieran el deterioro de la relación de sus padres, las fugas de él, los llantos reprimidos de ella. Bien, así termina este capítulo. Un pequeño comentario, un capítulo corto, a comparación de los otros capítulos que hemos leído. Vamos a hacer un pequeño comentario. Es interesante para un lector recorrer a través de la lectura algunos escenarios por los cuales uno ha caminado en el pasado. Tal es mi caso, porque yo conozco esos jardines reales, los Campos del Moro, Campo del Moro. Y claro, son lugares muy elegantes, abiertos al público en general ahora, pero muy elegantes, muy artísticos, con mucha historia, porque están construidos sobre un antiguo alcázar, un antiguo palacio árabe. Y a uno imagina esos momentos cargados de historias desde aquellas pletóricas épocas hasta la actualidad e imagina la cantidad de personas que la habrán recorrido y parejas y amores y desamores, y gente de todas las clases sociales ahora, pero en su momento aristócratas, nobles y tal. Y claro, eso lo contrastas con la redacción que nos ofrece Carmen Gallardo, en donde en los cumpleaños del rey Juan Carlos habitaba ahí toda la fauna aristócrata de Madrid y de España en general. Entonces uno se imagina eso, lo puede imaginar, casi tocar, porque es muy palpable, a pesar que solamente sea una lectura. Eso como marco de lo que estaba sufriendo en ese momento Sofía, porque a pesar de que conservaba la belleza propia de la juventud y de su árbol y de su linaje y tal, no se sentía querida por la persona más importante que le quedaba en ese momento, a la muerte ya de sus padres, que era su marido. Persona con la cual en un inicio tuvo toda la complicidad para poder recuperar la corona, pero que en ese momento simplemente no la tenía dentro de sus planes. La tenía excluida, separada. Ella tuvo que buscarse un hueco dentro de todas las actividades que hubieran, porque ni siquiera la incluían en temas serios. Ella que estaba preparada para reinar. Ojo al piojo. Sofía, si una cosa, a ver, una cosa que yo reconozco en general es que a un monarca tú lo educas para que tenga una visión de la nación, de la historia de la nación, de la geopolítica, del lugar del país dentro del mundo, del saber estar, gestionar situaciones, gestionar con diferentes grupos políticos, sociales, culturales del país, es decir, alguien que se debe al pueblo, o que por lo menos se debe al pueblo, pero que tiene todas las competencias, o que tendría que tener las competencias para poder lograrlo. Por lo menos eso es en teoría. Cuando tú votas por un presidente, no necesariamente la persona a la que vas a elegir o a la que elige la mayoría de la gente tiene esas capacidades. Ni siquiera, en muchas ocasiones, no está ni formado para gobernar un país.
Pero un rey reina y un rey debería de hacerlo. En teoría digo también porque también hay cada cosita, ¿no? Entonces, pero en este caso Sofía sí estaba en todas las condiciones, en toda la plenitud para poder ser aprovechada desde ese punto de vista. Es más, tenía la experiencia de su propia familia que había perdido su reino, producto de malas decisiones, de una actitud timorata, tal vez de parte de su hermano, de un no saber comunicar de parte de su madre, y más todavía porque había sido pariente de los Romanov, había sido pariente de la realeza alemana. Entonces en ella hay mucha lección aprendida. Y eso ella sentía que no era utilizado, que no era aprovechado por el marido, que se encargó, se empeñó en convertirse pues en un beodo, en alguien que ya no pensaba ni estaba contento con tener una familia. Probablemente ese también haya sido, no, obviamente no justifico eso, ¿no? Pero puede ser que lo haya condicionado de alguna manera el hecho de haber tenido una formación tan castrante desde niño, ¿no? A los 10 años, y era como que un secuestrado de Franco y de su propio padre para cumplir una misión definitiva. Y eso tal vez lo haya marcado. No lo sé. Pero bueno. Entonces acá ya se empieza un poco a poner en blanco y negro la vida diaria de Sofía, ¿no? Que ha sido dura. Ahora que vamos leyendo, ha sido dura. Para ser una reina, uno puede creer que vivió en la comodidad, en el boato. Pero ella es parte de una transición en donde los reyes ya no son reyes, sino son un poco un elemento decorativo. Pero su educación no era la de ser un elemento decorativo, sino era más proactiva, era más sacerdotal, como ella misma lo dice. Y tal vez es una comprensión que ahora no se tiene de las monarcas, ¿no? Debería de ser un tipo, un hombre o mujer que se deba al pueblo, y que como institución un poco defienda al pueblo de los abusos de otras clases que hoy por hoy son más fuertes. Yo creo que ella lo entendía de esa manera. Pero las cosas y el tiempo pasan muy rápido. Entonces no se pudo adaptar a esa situación. Más todavía pues porque el marido la apartó, ¿no? Juan Carlos la apartó. Muy bien, ese es mi análisis hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que sigue. El próximo capítulo se llama Los socialistas. Los socialistas, y es el capítulo número 13. Pero eso ya lo leemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado este video y si es así, por favor regálenme un like. Ya saben que los likes y los comentarios son súper importantes para que este video pueda trascender allende las fronteras de internet y pueda ir más allá de lo evidente y pueda llegar a más personas que les puede interesar este tipo de temas. Lógicamente no van a ser los únicos temas que voy a comentar, pero creo de que ahora un poco para entender todo este revolotum en torno a Leticia, en este caso, yo creo que era interesante conocer un poco el background de su suegra Sofía. La última reina, literalmente hablando. Nos vemos en el siguiente video. Pase bien.